Dijimos, vamos a tener una entrevista enriquecedora. Habitualmente está la señorita Mary San Román en este programa, a quien le mandamos un beso muy grande, enseñándonos sobre neurodivergencia. Total. Es una columna súper interesante. En general, cuando hablamos de los trastornos de déficit de atención, pensamos en autismo. Hay un montón de trastornos de atención. Y vamos a estar en comunicación telefónica con Agustín Barovero. Él es profe de letras, que divulga su vivencia como persona con autismo, y además nos puede contar un montón de cosas que le pasan. Tiene unas redes sociales hermosas que los tenemos que invitar a ver, porque realmente difunde mucho sus vivencias, y además puede servir también su experiencia de vida para otras personas que estén pasando por lo mismo. Sin duda, si ya está del otro lado de la línea, Agustín, ¿cómo te va? Buena mañana, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por sumarte, por también, como decíamos, lo hace habitualmente Mary, de alguna manera desasnarnos en el tema, enseñarnos, y como decía también Cari, contar tu experiencia. Seguramente te pasa en el día a día, ayuda a un montón de otras personas que atraviesan en este caso la misma condición que vos y que necesitan de un vocero para que el resto de la sociedad entienda qué es lo que ustedes viven, cuál es su experiencia de vida, ¿no? Agustín, ¿cómo te va? Buenos días, Agustín. Está Karina también. ¿Cómo están? Un gusto, muchas gracias. Es súper complejo, porque esto que decís de vocero es un lugar, digamos, en el que a veces lo ponen a uno, pero siempre uno aclara que uno habla de la propia vivencia y jamás habla por otro. Mucho menos, digamos, robándole, digamos, el lugar, ni, digamos, uno habla de pronto como autista, pero no habla del autismo en general, porque no existe tal cosa. Es que existe así el perfil diagnóstico, existe el criterio diagnóstico, pero habla de la propia experiencia y eso que le ha pasado, que, como me pasó a mí y creo a todo el mundo, llega a la otra persona que todavía tal vez no sabe o está sospechando, digamos, haber sentido cierta extrañeza toda la vida, y escuchar cómo la vivió antes del diagnóstico otro, hace que uno investigue y derive, digamos, desemboque finalmente en diagnosticarse y decir, listo, mi cabeza en realidad funciona de esta manera y no de esta otra. Agustín, te he escuchado hablar, y en muchas oportunidades contás vos esto de decir, bueno, yo no parezco autista, nadie me dice, pero ¿cómo? Vos no parecés autista. Contanos un poco cómo vivís esa sensación de decir, bueno, el otro le contás que tenés este trastorno y de repente te dice, bueno, pero no parecés. ¿Cómo lo vivís, cómo percibís vos eso en la gente? Hay muchas caras de eso. A mí me resulta gracioso porque, digamos, no es algo que padezca, en tanto no hay gente que me ataque constantemente, pero sí entiendo que es como una cuestión epocal. A ver, hace más o menos unos 10 años, claro, cambió el criterio diagnóstico y cambió, digamos, y apareció la noción de espectro autista. Claro. Entonces se entiende que este neurotipo, o sea que la manera en que funciona mi cabeza es la manera en que funcionan muchas cabezas, pero todas esas cabezas son diversas. Del mismo modo que es diversa la sociedad, y del mismo modo que dos personas por cero del mismo equipo, o de la misma altura, o que, no sé, lean a la misma persona, se van a ver y se van a manifestar de maneras distintas. Entonces, claro, eso de no parejo es un poco un chiste también con cierto prejuicio que queda todavía en la sociedad, hasta que se difunda, digamos, profundamente lo que es esta idea de, primero, la noción profunda de que somos una sociedad neurodiversa, que no hay simplemente una gran caja de personas, entre comillas, normales, y un lugar muy chiquito donde van las personas que están falladas, rotas, enfermas o lo que sea, sino que, digamos, eso, somos una sociedad que tiene muchos cerebros que funcionan de manera distinta y que en cierto modo se complementan. Agustín, y en ese sentido, está bueno todo lo que vas diciendo. Nosotros hacemos alusión a que Mary a veces se expone también aquí en esta mesa. Mucho de lo que vos nos vas contando, de esa transformación hacia el trastorno del espectro autista, que fue en los últimos 10 años, que ahora se toma de otra manera, y que uno entiende que no hay una única lógica en esta condición. Y también la importancia de tener un diagnóstico, siempre hace referencia a ella. ¿Vos por qué crees que es tan importante acceder a un diagnóstico para saber cuál es tu situación? Tengo tantas maneras de decirlo, pero vos imaginate que te piden hacer algo propio de
no sé, un animal cualquiera y en realidad sos otro de una especie absolutamente distinta, o sos, vamos a poner, no sé, un electrodoméstico que funciona de una, no sé, estás en una licuadora y te piden que batas o que piques o que hagas cualquier otra tarea y vos estás intentando manejar tu propio cuerpo en un electrodoméstico y obedece, digamos, ciertas órdenes, sigue ciertos patrones de conducta, de comportamiento, funciona muy bien para algunas cosas, para las que tal vez el resto no funciona tanto, pero de pronto hay tareas básicas, cuestiones súper simples de interacción, conversación, relación con otras personas y hasta tareas organizativas que son realmente un desafío. Como digo, esto es distinto para cada persona y cada autista es distinto a otro. Entonces, saber el diagnóstico es, o sea, tener el diagnóstico es tener digamos, el primer paso hacia saber cuál es tu verdadero, entre comillas, manual de instrucciones. Agustín, pero digamos, en términos por ahí generales, esta pregunta entiendo, digamos, que existe mucho la particularidad en el diagnóstico, pero ¿cómo se puede dar cuenta una persona? ¿Hay algunos síntomas, algunos rasgos que que se puedan identificar, que uno puede decir, bueno, estaría bueno hacer alguna consulta y demás, que puedas así mencionar como claves o característicos? En mi caso, por ejemplo, siempre hablamos de rasgos, la cuestión de los síntomas viene mucho del paradigma médico y nos pone ahí ya muy cerca de esta idea de, bueno, es una enfermedad, entonces hablamos más que nada de rasgos o de características que son criterios diagnósticos. En mi caso, puntualmente, como el de muchos, tuvo mucha preponderancia esta sensación de extrañamiento respecto a lo social, de sentir que todo el mundo hacía ciertas cosas que a uno no lo convocaban y que cuando intentaba socializar estaba haciendo algo que no era muy propio de uno y que tampoco le salía pese a un montón de esfuerzos. Esto tiene que ver con actividades, con humor, con maneras de ser y de sentir, de qué cosas vemos, qué cosas nos gustan, qué cosas compartimos con el otro. Esta sensación, en mi caso, digamos, como persona, como autista durante toda la vida, tuvo más que ver con sentir que el resto hacía un montón de cosas tal vez que eran muy impulsivas, muy ligadas a lo social, a lo violento, y yo tal vez quería cosas más tenues, más tranquilas, y eso sumado a, por ejemplo, no entender chistes o dobles sentidos o ironías, o quedar siempre medio afuera de las interacciones, que tal vez se entendía, estoy hablando sobre todo en infancia, adolescencia, uno entendía un montón de cosas, pero cuando quería participar en eso, lo que hacía uno para participar no cumplía las expectativas del resto, o sea, estaban todos haciendo chistes, uno hacía un chiste y el chiste o no se entendía, o quedaba desubicado, o no parecía un chiste. Claro. De eso en adelante, digamos, puede haber también, por ejemplo, muchísimas, lo que se llaman desregulaciones sensoriales. Los ruidos fuertes o las luces o los estímulos sensoriales de cualquier tipo pueden, al ser muy invasivos, generarnos un estado de desregulación, una descompensación y lo que llamamos una pequeña crisis. De eso, muchísimas cosas más, pero esas tal vez son las más preponderantes. Estamos hablando con Agustín Barovero, profe de letras, nos está contando su experiencia, su vivencia dentro del espectro autista. Juan Manuel Cerini te quiere hacer una consulta, Agustín. Agustín, muy buenos días. Te consulto. El año pasado, ¿te acordás que Maju Lozano salió y contó su diagnóstico de autismo? Y esto repercutió de diferentes maneras en la sociedad. Mucha gente se sorprendió que alguien a los más de 50 años podía ser diagnosticado. También se le acusó de frivolizar el autismo. ¿Cuál es tu opinión como autista? ¿Qué repercusión tuvo para vos si esto favoreció o no a la sociedad que ella hable de su autismo? Favorece por completo. Pensar que puede ser contraproducente que una persona hable de un diagnóstico sería como tener un pensamiento como muy depresivo y muy, sí, tal vez retrógrado. Sí, hay gente que salió a decir esto no puede ser así, así, porque le sorprende, porque hay una gran desinformación. Esto que decíamos del cambio de diagnóstico desde hace unos 10 años más o menos, hace que lo que antes de 2013 se entendía como autismo era simplemente una serie de rasgos mucho más rígidos y estereotipados, y hacen a esa imagen social que tenemos de una persona autista y que aparece mucho en los medios. Entonces, cuando Magu salió a decir esto, lo que pasó fue que la gente pensó automáticamente: mi idea de autista no es lo que está diciendo esta persona. Y el chiste es que la idea de autismo es una idea, digamos, históricamente situada y que, como dije, es un cambio de paradigma que se viene dando,
Entonces la imagen anterior es mucho más unívoca y es una sola, cuando ahora, entendiéndolo desde lo que es el espectro autista, se entiende que digamos, el cableado neuronal es más o menos el mismo, nada más que esa condición. O sea, mi cabeza, mi neurotipo, es igual a o al de cualquier otro autista, solo Claro. que se manifestó y se desarrolló de otra manera. Sí. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos enseñado y contado tu experiencia de cómo lo vivís diariamente y sobre todo cómo utilizás también tu experiencia para darla a conocer al mundo. Muchas gracias y un fuerte abrazo por tu tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo, y a quien tenga dudas o algo de esto que le haya resonado, que no debe buscar información de activistas, que hay un montón ahí y le puede cambiar la vida. Muchísimas gracias. Pasó Agustín Barovero, hablamos del trastorno del espectro autista en un gran día, tanda y ya seguimos.